Del programa y, como todos los lunes, la columna de nuestro amigo Noel Zapater, que nos hace pensar, que nos hace filosofar y que está enganchada con lo que hablábamos la semana pasada. La vendió bien, como siempre, bien vendida. Oratoria, engaños disfrazados o verdades expresadas con elocuencia. Noel, bienvenido, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Muy buenos días, sí. Bien hallado y bueno, contento de estar una semana más con vosotros. Te quería pedir, en realidad te quería consultar siempre y cuando te parezca bien. Me gustaría hacer una pequeña, no sé, apreciación respecto al tema que estabas hablando con Lecky. No Sí, claro. sabía, no sabes las ganas que tenía de haber podido estar ahí para poder contribuir a la conversación que me pareció muy buena por un lado, sobre el tema central del día de hoy, que ha sido esta especie de pasaporte sanitario, Sí, ¿cierto? Tú decías acertadamente que, bueno, como sociedad pedimos que el Estado, el gobierno, tome medidas, ¿sí? Y a veces cuando se toman estas medidas, algunos sectores no están de acuerdo o les disgustan las medidas tomadas. Comparto contigo, el Estado tiene que tomar medidas para, teniendo en cuenta el bien de los ciudadanos, pero claro, hay que ver qué Estado es el que toma las medidas, sí, claro. la credibilidad que ese Estado tiene, porque venimos, recordemos, de un año y pico no, casi 2 años de pandemia en el que se han cometido muchos aciertos, pero también muchísimos errores, ¿sí? Y en el que en cierta manera como que, a ver cómo lo puedo decir de una forma correcta sin que nadie Sí. se sienta mal. Eh, sí es cierto que el Estado tiene la obligación de mirar por los ciudadanos, pero no hay que olvidar para nada que nosotros como miembros constituyentes de la sociedad también tenemos una Por responsabilidad. supuesto. Kant, el filósofo, sí, perdón, No, dime. no, digo, por supuesto, digo que claramente nosotros también estamos, es una relación de ida y vuelta, digamos. Totalmente. El filósofo Kant, del siglo XIX, nos decía que las cosas, las cosas materiales, tienen un precio, ¿sí? Sí, Se pueden comprar, tienen un precio. Las personas tenemos valor. Es lo que se llama dignidad, ¿sí? Y no podemos estar reclamando dignidad a un Estado cuando nosotros no nos comportamos con dignidad claro. hacia el prójimo. ¿Qué quiero decir con eso? La pandemia en sí no ha traído nada nuevo, no nos ha revelado nada nuevo de quiénes somos y cómo actuamos. En realidad lo que ha hecho ha sido mostrarnos de una forma descarnada y lacerante cómo somos. Sí, O sea, coincido. no es que esta pandemia ha sacado de nosotros el lado peor, no, ha mostrado de una forma más descarnada, lacerante y de forma más brutal, así de golpe, cómo somos en realidad. Nos importa un pimiento, por no decir otra cosa, el prójimo. Tú mismo lo decías haciendo esta especie con unas amistades tuyas o unos conocidos. Bueno, no, yo me saco el permiso trucho, Es que que, es a lo que voy también cuando hablaba de ese Estado, qué Estado toma las decisiones. O sea, ¿cómo voy a respetar un Estado que me dice que me saque un pasaporte sanitario? Estoy hablando figurativamente, sí, ¿eh? Yo sí, estoy sí, 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 vacunado sí. y no tengo drama o sea, mis dramas éticos no pasan por ahí. Si también ese mismo Estado no tiene los instrumentos para detectar gente que falsifica Sí, los... y también un poco en relación con esto que decías, Noel, también yo creo que en el fondo siempre hubo gente que le importó un pimiento, como decís vos, en todo momento todos los cuidados. Conozco gente que dice, no, yo nunca me cuidé, yo andaba, iba y venía, a mí no me importaba. No, yo saqué el permiso de circulación trucho, entonces ahora voy a sacar el permiso de vacunación trucho y yo, qué sé yo, ¿viste? O sea, es como que, loco, y bueno, y si te importa todo, te importa todo tan poco, qué sé yo, no. Hay cosas que no comprendo sinceramente de la sociedad realmente y del accionar de la gente, lo que vos marcás, ¿no? Totalmente, totalmente. Se nos olvida que cuando hablamos de pandemia estamos hablando en un contexto mundial. Sí, Es decir, esto no nos afecta solo a los argentinos o a quienes vivimos en territorio argentino.
¿sí? Ha afectado y está afectando a todo el planeta. A mí que, por supuesto, ¿qué piensa la gente? Lo digo con respeto, ¿no? Que yo no quisiera ir a pasar estas Navidades con mi familia a España como he podido hacer en otras ocasiones. Por supuesto que me gustaría. Primero, estamos en un contexto de pandemia. Segundo, el gobierno ha sacado la posibilidad de pagar en cuotas los pasajes. Yo entiendo la medida, no entiendo la forma, Claro. para fomentar el turismo nacional. Leches, pero es que encima me está subiendo los pasajes de cabotaje. Sí, 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 sí. ¿Entiendes? No sé si logro transmitir con claridad lo que quiero Sí, decir. O sea, hay que tomar medidas, pero no sé, de una forma consecuente y racional. Yo asumo como individuo mi papel de tener un comportamiento ético, porque como bien decías, hablando en la conexión con Lecky, se trata de una cuestión filosófica, concretamente ética, de la ética como individuos y como sociedad, porque todo esto termina en una frase muy simple, que es qué tipo de sociedad queremos, no solo para nosotros, sino dejar como legado a las generaciones que vienen. Y uno puede decir, porque somos así, me importa un pito el que viene, me importo yo. Ya, pero es que estamos en una situación a nivel de planeta pandémica. sí, y Y que si tú no, quieres no ir a te un puedes partido manejar de... así. Perdón. No, digo, que tampoco te puedes manejar así. Y también lo que le da bronca a uno, me parece, de alguna manera, es que al final del día, yo lo decía, yo sé que hay mucha gente, y quiero creer que la mayoría de la gente quiere hacer las cosas bien, quiere pagar sus impuestos, quiere, si se tiene que vacunar y sacarse el pase sanitario, hacerlo. Pero digo, cuando el sistema funciona tan mal, que la cosa se... A ver, también relacionándolo con lo que hablábamos, ¿no? El tema de los aumentos, de los impuestos y demás. Sí, Cuando el sistema funciona por tan supuesto. mal y es permeable para que el que no hace las cosas bien la pase mejor que el que hace las cosas bien, vos decís, uy, loco, la verdad que soy un boludo. Porque yo hago las cosas bien y vas con la ética y te planteas ese dilema, ¿no? Que creo que a ver, no sé si vamos a terminar hablando mucho de oratorio en la columna, pero No, no, ya, evidentemente no. ya creo que no, pero digo, es filosófico, ¿no? Y vamos por el lado de la ética y digo, Totalmente, ¿qué tiene totalmente. que primar? ¿La ética? Porque hay muchas veces que uno dice, che, yo quiero ser un tipo ético, una persona de bien, quiero hacer las cosas bien, pero el de al lado, loco, hace todo mal y la pasa mejor que yo, y le va mejor que a mí. ¿Y cómo hacemos entonces? ¿Qué hago al final? Y Me trucho el sí, certificado o me hago... ¿Me entendés? Porque terminás en ese dilema. Y yo creo que a muchas personas, a mí me ha pasado un montón de veces, que vos decís, loco, qué difícil que es hacer las cosas bien en este país. Porque es muy complicado cumplir con todo lo que te piden y tratar de seguir tu vida normal y de pasarla bien, porque es complicadísimo realmente. no solo es complicado. A ver, yo no sé si es tan complicado, entiendo perfectamente lo que quieres decir, a ver si estás de acuerdo conmigo. Hacer Sí. las cosas bien no No, es tan fácil o no, tan difícil como hacerlas mal. El obvio. problema es que no hay una retribución hacia aquel que hace las cosas bien. Exacto. Y que Que no, el que que no, las hace mal por ahí hasta las termina pasando mejor, la termina pasando mejor porque tampoco hay castigo. que no, eso iba a decir, que no tendría por qué haber una retribución porque hagamos las cosas bien. Pero, leches, es que si hay una retribución positiva o más positiva que para el que hace las cosas bien, para el que las hace mal. Claro. A mí no me dan un bono o me descuentan de la factura de la luz o del agua X por pagar a tiempo. Pero una persona que no paga a tiempo o que está colgado de la luz o qué tal, le dan todo tipo de facilidades y no voy por el tema de la gente que no puede, dejando eso a un lado. Estamos hablando de ética y de moral, ¿no? De cuestiones, de las decisiones que uno toma. Por supuesto que hay el que hace las cosas bien está totalmente desfavorecido. Claro, ahí entramos también, Augusto, en una cuestión de ética personal. Tú Claro. planteabas, bueno, yo hago todas las cosas bien, pero leche es el que está al lado, que se lo pasa todo por el arco del triunfo, vive mejor que yo. Y claro, entonces hay que preguntarse, ¿hago las cosas bien porque debo hacerlas bien o conforme al deber? Eso es decir, Claro. porque me han dicho que tengo que hacerlo bien para ser o aparentar ser buena persona. Es un tema que a mí me apasiona porque yo creo que también la pandemia nos da la oportunidad o nos está dando la oportunidad de plantearnos
todo este tipo de cosas. Evidentemente hay gente muy necesitada a la que este tipo de cosas les pasa no por el lado, 20 metros por encima de la cabeza, porque sus Sí, necesidades claro. son mucho más primordiales y de otro tipo, más básicas. Pero aquellos que sí podemos planteárnoslo, debemos hablar públicamente, los que tenemos la posibilidad de tener, en mi caso, un espacio en una emisora de radio, plantear este tipo de temas, porque también está en nuestra mano que este tipo de cosas cobren la importancia que deben cobrar en aquellos gobiernos y en aquellos mandatarios que cuidan por nosotros o deberían cuidar por nosotros. Sí, a ver, volviendo al tema del pase sanitario, yo creo que, insisto, es una medida. No sé si decir que es buena, no sé si decir que es mala, porque la realidad es que, está bien, no hacemos pase sanitario. Está todo bien, sigue todo bárbaro. Y en marzo, si hay 300 millones de contagios, no sé, digo un número figurativo, ¿no? O sea, hay muchos Sí. contagios. La gente, che, ¿por qué no se tomó una medida antes? O sea, también en este país pasa que con el diario del lunes, la gente dice, che, habría que haber tomado una medida antes, ¿eh? Porque va a Yo estoy pasar, porque pasa. Digo, no sé si es la medida correcta que se está tomando, pero es una medida, se está haciendo algo. Comparado, y si lo comparamos con el verano anterior, que el verano anterior se abrió absolutamente todo, y para marzo, abril tuvimos que volver a la cuarentena y dicen, che, loco, ¿por qué tenemos que volver a hacer? Eso porque no tomaron medida. Bueno, ahora están tomando una medida. Porque yo recuerdo que a principio de año la crítica era, che, loco, nadie tomó una medida. Y no hablo de gobierno nacional, provincial y de la ciudad de Buenos Aires. Che, no se tomó una medida. Qué cosa bárbara. Tenemos que volver a encerrarnos. Mira vos, loco. Bueno, ahora se está tomando una medida y la gente dice, che, no pueden tomar esta medida. Al final del día, viste, es muy complicado. Y yo siempre descanso en las palabras que me dijo mi abuelo, que era un tipo que sabía mucho de política, y decía, y lo vuelvo a repetir por tercera, cuarta vez ya en el día, en la política nunca vas a pegarle al 100% de las decisiones. Si le acertás con el 50%, considerate más que ganador. Porque sí, todas las medidas van a perjudicar a un sector, siempre. Eso es Siempre. así. Pero bueno, se hace lo que se puede con lo que se tiene, insisto, no sé si es medida correcta o no. Es una medida, veremos después la implementación. Yo coincido, sí, lo decía, calculo que vos pensarás igual, el tema de el tiempo en el que se toma. Una fecha complicada porque la gente quiere viajar y quiere estar con su familia. Pero bueno, más allá de eso, no se puede hacer mucho más. Yo creo personalmente que sí es una medida acertada, pero con una salvedad, que no sé si eras tú o el comentario era la observación era de Maxi, del X. Espero que esto sea consensuado con Sí, el resto de las naciones, porque yo no quisiera tener un pasaporte sanitario argentino como pasó con la vacuna rusa, que no me es claro, que no te válida sirva para después para... otro país de otro continente, por así decir. Espero que, teniendo, como tú dices siempre, el diario del lunes, de la experiencia que ya hemos adquirido, se tengan en cuenta este tipo de cosas Ojalá que a la sí. hora de sacar un pasaporte sanitario. Y luego, muy breve, sobre el aumento de las prepagas. Eso también es tarea del Estado. No permitir que en un momento de pandemia las empresas privadas Sí. de salud, y subrayo negrita y mayúscula salud, hagan este tipo de extorsión encubierta de acto bondadoso. Porque como tú bien decías, ¿quién narices tiene esa cantidad de dinero en diciembre, tras una Sí. pandemia, para pagar las 12 mensualidades? No, es imposible. Es imposible. Es imposible. Pero bueno. Columna distinta de hoy, pero creo que nos En ayuda a fin. pensar igualmente, ¿no? Sí, totalmente. Noel, muchísimas Es que gracias. ya te digo, Sí. os escuchaba y no te puedes hacer la idea. Estaba por mandarle un mensaje a Flor. Flor, llámame ahora que quiero entrar. Noel, En fin, gracias gracias, por el gracias como espacio, como siempre. siempre, Augusto. Muy buen fin de semana para todos y creo que ya no nos vemos hasta después Creo que no, de nos reencontraremos el año que viene, me parece, porque ya esta es la última semana del arranque, así que será hasta el año que viene, Noel. buenas fiestas, que no falte la buena mesa y la mejor bebida. Sin dudas, sin dudas. Nos vemos. Chao. Y de esta Un manera saludo para también, todos. hasta luego, Noel Zapatera, y con la columna de Filosofía de todos los días nos pasamos unos minutitos, pedimos disculpas. Mi nombre es Augusto Nisgay, llegamos al final. Gracias Ernie, gracias Flor, gracias a Maxi Lecky, gracias a todos. Nos reencontramos mañana a 10:30 de la mañana acá. Chau, chau.